o en Facebook. Radio Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. El siguiente programa de Serendipia por Radio Caput se realiza del estudio Chicha María en Talcahuano, al 200 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Serendipia exige memoria, verdad y justicia por Facundo Astudillo Castro y Santiago Maldonado. Serendipia pide el cumplimiento de la ley Micaela en todos los estamentos del Estado Nacional. Y Serendipia se sigue preguntando ¿dónde está Tehuel? Buenas tardes, querida oyentada de Radio Caput, programa 241 de la sexta temporada de Serendipia, aquí en Radio Caput. Buenas tardes, ¿cómo andás? Otro miércoles. Y esta vez estoy acá en el piso, ¿eh? Sí. No me podés reclamar. Sí, estás acá. No estuviste el miércoles pasado, ¿no? No, estaba Claro. re cansada. Sí. Pero esta vez vine. Bastante angustiada. Muy linda la editorial, tuvimos muchísimas repercusiones positivas acerca de tu editorial respecto a lo que había sido esa mañana. Nos enteramos de la aparición sin vida de las tres chicas. Lara, Brenda y Morena. En Florencio Varela. Esta situación que día a día se va teniendo novedades en la causa, pero bueno, nosotros no vamos a tratar el tema desde el punto de vista periodístico de cómo va la causa judicial, sino que seguramente será tema de conversación cuando abordemos con nuestra invitada que va a venir al piso. Sí. En minutos está llegando a la radio, al estudio de Radio Caput, así que Victoria Aguirre, referente, militante, feminista y vocera de la organización Mumalá. Sí, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Exacto, y que vienen con un material recién terminado. Sí. Un informe después de 10 años del Ni Una Menos. Estamos hablando de 2015, estamos en 2025. Tal cual. Así que será nuestro tema. Mientras tanto, tenemos algunas novedades que podemos ir ya difundiendo, que tiene que ver con el lanzamiento de la segunda etapa de cursos de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, nuestras queridas madres. Y bueno, tenemos en los cursos que está llevando adelante la universidad. Sí, viene muy, muy fuerte todo lo que es la construcción de estos cursos. Te voy a empezar a nombrar, ¿te parece? Bueno, dale. Primero, arrancamos suave. Introducción a la teoría marxista. Bien. Son 4 encuentros de forma virtual, se cursa los lunes a las 18. Esta yo la puedo hacer. La primera charla que recibí de política en mi vida estuvo relacionada con la teoría marxista. Pero nos estamos olvidando de algo. Le quiero primero agradecer a Martín Loza, que está en la producción técnica, y que nos avise si se está conectando Daniel Roca. Si no se conectó Daniel Roca es porque entró a la plataforma donde está jugando el Barcelona contra el PSG,
alguna plataforma donde estén pasando el partido, porque es fanático del buen fútbol y parecía que prometían este cruce de Champions prometía buen fútbol. Así que seguramente esté demorado mientras está mirando el partido. ¿Sigo? Sí, dale. Tenemos otro curso que se va a dictar los lunes a las 19. Feminismos populares. Qué importante este curso en este momento, ¿no? Tal cual. Feminismos populares. Después tenemos el segundo nivel de lutería. Claro. Que se extendió, ya vivimos este mes de septiembre la primera etapa y ahora se viene lutería 2, que recordemos que esta fue la única presencial de la tanda de cursos anterior. Que se da en la Casa de las Madres. Sí. Después tenemos otra presencial que vamos a sumar, que es Taller de Teatro 1. Puedo crear y no lo sabía. Esta va a ser presencial también en Casa de las Madres y se va a dictar los martes a las 19. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Te sumo otra? Dale. Mujeres en la política argentina en ¡Epa! los años 60 y 70. 4 encuentros de forma virtual los martes a las 19. Esto Martes está a muy las 19. interesante. Después tenemos Cine Latinoamericano y la historia de nuestra América. Los miércoles a las 19, 4 encuentros de forma virtual. Y después tenemos Problemas urgentes de teoría y filosofía política. Problemas urgentes de teoría y filosofía política. Me parece excelente el nombre. Va a constar de 4 encuentros y se va a dictar los miércoles a las 20. Tendría que reducir, si casi todos son urgentes, Sí, tendría ¿no? que ser de 2 encuentros. Después tenemos el nuevo orden internacional, transición, multipolaridad y soberanía. Se va a dictar los jueves a las 18, son 4 encuentros de forma virtual. Muy bien. Y el último, por supuesto siempre que el último viene con fuerza, Madres y la década de los 90. Se va a dictar los jueves, por supuesto, a las 19 horas, 4 encuentros de forma virtual. Bueno, me parece que me anoto en el del lunes. Y Teoría marxista y madres. y teoría marxista y el del jueves. Mirá. Sí, los miércoles, por la experiencia que tuve en el mes pasado, está difícil. Sí, no llegamos. Después de bien. la radio, llegar siempre tarde al curso se complica. Sí. Bueno, como la radio todo el tiempo se está avanzando o se logra una comunicación, no se logra otra comunicación, viene un invitado, no viene un invitado, ya está en nuestra radio nuestra invitada que viene al estudio, Victoria Aguirre, así que lo que dijimos que iba a estar, ya lo podemos cumplir. Sí. Así que vamos a saludar a Dani Roca, que seguramente está con un ojo mirando acá el programa con nosotros como panelista y con otro mirando seguramente el Barcelona y el PSG, porque es amante de fútbol. Y un tercer ojo puesto en las noticias, porque Seguramente es lo que está perder el pasando en el ojo. Congreso. Totalmente. Hola Dani Roca, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? No, hay más cosas, 4 cosas a la vez o 5. Está lo de la flotilla siguiéndola Exacto. en vivo, ¿no? ¿Cómo está? Contanos un poquito, Dani, de las últimas novedades del tema de... No, ya está ahora llegando. Sí, ahora estaba metido en el chat de la transmisión de RTV, que el 80% de los que chatean son todos nazis sionistas. Ajá, Entonces, estaba ahí confrontando un poquito. ajá. Pero bueno, la información al instante es tanto imprecisa. El tema es que aparentemente las escoltas que iban desde algunos países de Europa, naves de apoyo, se frenaron, entonces sigue la flotilla ahora sola, e Israel, la prensa israelí está diciendo que los van a interceptar. Uh-huh. Y que incluso esas son versiones, podrían, amenazan con meterlos presos a todos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto es ¿En cuánto tiempo? versiones tiempo? al instante. Claro, versiones, sí. ¿En cuánto Y si tiempo vos entras al mapa, decís que están llegando? No sé, pero estaban muy cerca. Ellos preveían en menos de un día estar llegando a las costas de Gaza. Ajá, bien. Ya bien. habían pasado frente a Túnez. Hay un enlace donde se puede seguir el momento. Bueno, a ¿en qué lugar replicar, va la flotilla, ¿no? a replicar en las redes, ¿no? Yo todo el tiempo esta movida internacional que ha sido toda la flotilla. Yo ahora les envío un audio, por ahí si Martín lo analiza, por ahí lo puede compartir, es cortito, lo pueden pasar más adelante en el programa. Dale, buenísimo, tal vez para el cierre del programa. Bueno, Bárbaro. Dani, genial, buenísimo.
Se nos viene un tema musical y luego nuestra entrevistada que ya está acá en el estudio que nos viene a visitar. Buenísimo. Así que nos mantenemos en contacto, Dani. Cualquier cosita, mándanos Dale. señal. Dale. Abrazo, nos vamos a un tema musical y lo prometido es deuda. Volvemos con nuestra invitada especial. Se apaga el sol cuando te encuentro en el amanecer. Justo cuando el tiempo empieza a desaparecer. Mami, aunque lo intenten, no van a ver caer. Todo Buenos Aires sabe que te vengo a ver. Estás escuchando En el aire de Caput, Serendipia, un hallazgo afortunado. Vamos viendo. Muy bien, seguimos en Serendipia aquí en Radio Caput. Y bueno, ahora el momento, Agus, de la entrevista semanal, pero esta vez disfrutando de la visita acá. Alguien en el piso ya tiene otro color, tiene otra onda. Sí, totalmente, a mí me fascina. Sobre todo porque vemos las caras, vemos los gestos, es mucho más fluido. Para quienes nos están viendo en YouTube, la van a poder ver. Acá de nuevo recibimos a Victoria Aguirre, abogada feminista y vocera de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Siempre es un placer venir a Qué lindo verlos. recibirte. Bueno, buenísimo. Gracias. Bien, se terminó un informe, se terminó un trabajo me imagino, de mucho tiempo, muchas horas, de mucho análisis, de mucha estadística, de muchos datos cruzados. Así Sí, que contanos un poquito cómo fue este pequeño proceso. Y muy doloroso, ¿no? Y O sea, es claro, algo bueno. que lo hacemos todos los meses. O sea, nosotros ustedes saben que el Observatorio de Mumalá es un observatorio federal y nosotres relevamos los datos en todas las provincias de las muertes violentas de mujeres, ¿no? Hago esta aclaración porque, bueno, hemos tenido recientemente un triple feminicidio en contexto de narcocriminalidad. Nosotras venimos trabajando la narcocriminalidad hace 5 años en el observatorio, por eso hace 5 años cambiamos la perspectiva y hablamos de muertes violentas de mujeres.
Y después hacemos un desglosado, ¿no?, de la cantidad de femicidios, la cantidad de femicidios vinculados, los suicidios femicidas, y también las muertes de las mujeres, o sea, lo que nosotros llamamos feminicidios en contextos de narcocriminalidad. Este último informe, la verdad que el número asusta. Estamos en 182 femicidios, hablamos de un femicidio cada 36 horas, y el dato más visceral que traigo, digamos, a esta mesa tiene que ver con los intentos de femicidio. Hablamos de 758 intentos de femicidio, hablamos de 758 mujeres o disidencias que muchas de ellas todavía corren riesgo de vida, ¿no?, por las secuelas de ese ataque. Hablamos de un femicidio que no concluye, no termina en la muerte, porque en algunos casos el femicida pensó que la mató y se suicidó. Uh-huh. Pensó que la mató y huyó del lugar. Y en otros casos se interpuso una persona evitando esa muerte, ¿no? Pero lo preocupante es que estos números, si nosotros sumamos esto, o no, si hablamos de estos 158 que son potenciales, pero hubieran llegado a la conclusión, ¿no?, a lo que buscaba el femicida, que era matar a esta mujer o a esta disidencia, estamos hablando de casi 1000 femicidios. Es una locura. Es una locura. Estamos hablando de números de México, con una población que no es la nuestra. No. Claro. ¿No? Claro. Victoria, y hay una situación que trato de hacer un análisis rápido, por ahí me equivoco, pero tenemos 758 intentos. Sí. O sea, el 70 y pico % es de vínculos. O sea, ¿cuántos son todavía potenciales? Exactamente. Porque estamos hablando de más de 500 serían potenciales. Más allá de que por ahí si hubo un intento de esto, por ahí poder haber alguna limitación judicial o lo que sea, pero esto que traes es justamente es un porcentaje muy alto de la cercanía. Entonces, esto que traes es lo que nosotras discutimos y lo ponemos sobre la mesa, porque acá lo que hablamos es, a ver, si nosotros tuviéramos un Estado que responde ante la violencia por motivos de género, y el Estado responde con asistencia a los familiares o incluso a los hijes que quedan, que también claro, en esta situación, ¿no?, que hoy hablamos de 120 niños, niñas y adolescentes que se quedaron sin su madre. Si el Estado se enfoca después del femicidio, ya llegamos tarde, ¿no? Estamos hablando de una reparación sobre un daño ya ocasionado. Lo que totalmente prevenible. Pero estas 158 son sobrevivientes hoy. Entonces ahí es donde el Estado tendría que estar poniendo recursos, programas de acompañamiento justamente para salir de esa situación de violencia. Vos tenés que protegerla de ese entorno donde se encuentra muchas veces secuestrada, digamos, en términos económicos, en términos emocionales, en términos de no saben dónde ir, no tienen cómo, no tienen de qué forma. Entonces, y esto es el triple feminicidio que tuvimos la semana pasada, que el desenlace, mejor dicho, ¿no?, de la semana pasada, nos pone en el contexto de denunciar la falta de políticas públicas por parte del Estado y el corrimiento del Estado de los territorios. Sí. O sea, estas 158 mujeres, no todas están en situación de precariedad, ¿no?, pero una gran mayoría de ellas están en una situación de precariedad, donde si no tenés dónde ir a denunciar, un programa que te acompañe para salir de esa situación de violencia, que puedan readecuar las condiciones, no sé, un refugio, algún paliativo, digamos, para salir de esa situación, estamos hablando de una potencialidad que puede ser larga, ¿no? O sea, en algún momento, de hecho, muchas veces nos pasa que de un mes a otro, incluso de un mes a 2 meses adelante, intentos de femicidios terminan siendo femicidios, ya sea porque se concretan nuevamente en un nuevo ataque o porque la sobreviviente no sobrevivió, digamos, ¿no? En estas secuelas que tiene. Tenemos un montón de mujeres quemadas, prendía fuegos en más del 90% de su cuerpo, y bueno, la recuperación, ¿no?,
que también podemos hablar de qué está pasando con la salud pública, Sí. ¿no? O sea, la recuperación. ¿Dónde vuelve esa mujer? ¿De qué forma? ¿Cuál es su entorno? ¿Cuál es la red que la va a contener? ¿Cuál es la red que la va a acompañar? Hay muchas cosas que al Estado se le pierden porque al Estado no le importa. Al Estado que tenemos hoy no le importa. Entonces, lo que nosotras denunciamos con los intentos de femicidio es justamente para mostrar que la violencia es cotidiana. Es cotidiana y estamos hablando de 5 intentos por cada femicidio que ocurre. Claro. Es muchísimo, digamos, es mucha la exposición a la que nos encontramos nosotras sin ningún tipo de resguardo. Estamos abandonadas por el Estado. Totalmente. De esto que decís me sonó que no solo era importante esto de tener dónde denunciar, sino cuántas denuncias después se termina haciendo algún tipo de acción que proteja a esa mujer. Sí, de hecho, nosotras lo que vimos, si ustedes se acuerdan del informe de los 10 años de Ni Una Menos, en ese informe de los 10 años nosotras hablábamos de un porcentaje entre el 18 y el 20% que denunciaba a su agresor. Hoy ese porcentaje está en el 12%. Claro, bajó, claro. Está en el 12%. Y los números no te muestran que la violencia bajó. Lo que se cortó fue el acceso a la justicia. Lo que se cortó fue el canal de a dónde voy a denunciar. La posibilidad. La posibilidad de denunciar, y también que hay algo que cala muy profundo, y esto por ahí a veces es difícil de comprender, que tiene que ver con el discurso por parte del Estado, ¿no? El discurso por parte del gobierno que a vos te tiene que contener o donde vos tenés que ir a exigir determinadas políticas públicas o determinado acompañamiento, asesoramiento o hacer la denuncia. Vos tenemos hoy el ministro de Justicia que dice que las mujeres mentimos, que las denuncias falsas están en el orden de no sé qué números manejan porque dudo los números que tienen. Pero digamos, hoy tenemos denuncias falsas, hay un 0,05 de denuncias falsas. Y está mal, coincido completamente, está mal, pero ¿de quién es el problema? Del Poder Judicial. Sí, el Poder Judicial no investiga, no le da importancia. Es que debe ir a fondo el Poder Judicial. Si Por eso, trabajara con el interés, con el verdadero interés de proteger a las personas, debería ir a fondo y ese 0,05 se esclarece y bueno... tendrá sus sanciones. Sí, pero tendrá digamos, su la salida. realidad es que hoy tenemos un 98,5% o 99,5% que son denunciados por violencia por motivos de género, por abuso sexual, por agresiones físicas, que duermen el sueño de los justos porque los procedimientos no avanzan, pero de esas denuncias no estamos hablando. No estamos hablando del cúmulo de carpetas que tienen los tribunales sin ningún tipo de solución para las víctimas. Porque aparte también esto, ¿no? Atravesar, primero, lo que significa atravesar un proceso judicial en un sistema patriarcal como este, ¿no? Donde vos tenés que ir a exponer la violencia que vos sufriste y muchas veces depende del juzgado, depende del criterio, depende quién sea el letrado o la letrada que te acompañe, vas a tener que posiblemente contar tu historia 1.000.000 de veces, ¿no? Sí, y una someter revictimación. Una revictimización todo constante. Yo tuve experiencia, por suerte tuve una buena experiencia acompañando a 2 víctimas de violencia de género en el ámbito laboral, y la denuncia la hice a través de la UFEM. La verdad es que la experiencia que nosotras tuvimos fue buena porque realmente la UFEM tiene una perspectiva de género, entonces hubo un resguardo, hubo un cuidado y el proceso se llevó adelante. Pero sin embargo, cuando tuvimos que llegar a la segunda instancia, cuando fue la parte de la instrucción, del debate oral y qué sé yo, la defensa, del otro lado, en una de las partes dice que quería recrear lo que había ocurrido. Y vos te tenés que encontrar con esas cosas, ¿no? Y tenés que acompañar a las personas que están ahí escuchando las barrabasadas que dicen para defenderse de lo indefendible, y toda esa parte tenés que contener. A ver, nosotros llevamos adelante esta querella pro bono. Claro.
pero no es posible hacerlo. Y el Estado no les da a las víctimas de violencia no les da una querella. Sí le da al violento una defensa. Exacto. Claro. Entonces, eso es lo que también hay que poner en cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo muchos otros casos donde estás reclamando alimentos y en el medio hay denuncias de violencia, entonces ellas tienen que correr, ellas corren, nosotras corremos con los gastos del abogado, con los gastos de los pibes que viven con nosotros, con la cotidianidad de la vida, y ellos tienen una defensa que se la pone el Estado, porque son unos violentos, entonces todo el trámite les sale gratis. ¿En algún momento se planteó esa situación? Estuvimos cerca de que hubiera la posibilidad de que el Estado, en otro momento, ¿no? En otro momento. Hoy no no, tenemos pero lo estás Ministerio de la diciendo Mujer. como una cuestión de que Mira, tal nosotros- vez se podría haber avanzado en eso. Nosotras con Mumalá presentamos 2 veces el pedido de declaración de emergencia ni una menos en 2 proyectos de ley en 2 momentos distintos. Dentro de ese proyecto de ley justamente poníamos en cuestionamiento esto. Necesitamos abogados del Estado Exacto. que puedan avanzar con estas denuncias para llegar a una conclusión. El proyecto lo presentamos en 2 momentos políticos distintos, con 2 cabeceras distintas de la comisión que lo tenía que discutir, y el proyecto no se discutió. ¿Por qué? Porque no hay una decisión política de terminar con esta situación. Entonces, siempre las mujeres y las disidencias terminamos siendo donde se ajusta, ¿no? Es como lo menos importante, lo menos necesario. Y esto que vuelvo a lo que hablaba al principio. Hoy tenés un Estado que nos dice todo el tiempo que lo que a nosotras nos pasa no importa. Todo el tiempo nos dice que no importa lo que a nosotros nos pasa, que no es importante, que no es real, ¿no? Cuando empezaron con esto de la ideología de género, esa Sí, sí. palabra, digamos, no es al y azar. Lo de los pueblos, ¿no? Lo de nos pasamos 3 pueblos. Digo que se ha instalado, digamos, ¿no? Sí, ya la Está negás. bueno ahora como contralucha, ¿no? Pasémonos 1000 pueblos. Sí, pero digamos, el tema es este, ¿no? Nosotras no contamos con la presencia del Estado. El Estado nos dice que no le importa lo que a nosotros nos pasa. Entonces, en el cotidiano, teniendo en cuenta que vos para ir a declarar tenés que primero tomar el coraje de ir a declarar, ¿no? Porque sabemos que esa declaración puede tener sus propias represalias. Esa misma declaración puede terminar con tu vida. Eso también lo sabemos. Entonces, el coraje que significa ir a declarar. Pero a su vez tenés un montón de mujeres y disidencias que no reclaman, no van a declarar y no van a denunciar, porque dicen, ¿para qué? ¿Para qué? Si no me van a dar bola, no me van a decir, no me van a prestar asistencia, no me van a escuchar, no les va a interesar y eso va a quedar acumulado ahí hasta que yo lo mueva con una querella particular. A ver, hay muchas fiscalías que funcionan muy bien, que trabajan bárbaro, pero así como los tribunales acumulan expedientes, las fiscalías también, ¿no? Entonces, estos casos que terminan siendo la mayoría de los casos, terminan en la cola. Terminan en la cola y en algún momento se va a avanzar. Pero ese algún momento a la víctima de violencia no le da solución. Es más, la pone todo el tiempo en un punto de tensión. Totalmente, sí. ¿No? Entonces, esto, cómo se articula y cómo es importante la red. Yo escuchaba que estaban mencionando esto, ¿no? de un curso o un taller de feminismo popular. Bueno, hay que volver ahí. Nosotras hacemos mucho ese trabajo de hablar con las compañeras, de explicarles cuáles son las defensas o lo que ellas pueden hacer desde los territorios. Y es muy importante esto, digamos, la red, la contención, el poder estar acompañados. Hoy hablábamos de una situación particular de una persona, una compañera de otro lugar, que recién ahora empieza a verbalizar que sufre violencia, ¿no? Y se lo dice a una persona X
que casi recién conoce, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene una red, porque no sabe cómo decirlo, porque todavía está esto lo de la vergüenza y está también esto de qué hiciste vos. Sí. Claro. Dijiste recién, o sea que hace un tiempo. No, recién, hace 2 horas. No, pero quiero decir, pero que lo... Ah, te referías a eso del estímulo. No, pensé que hacía como que recién lo hacía y después manifestaba que hacía un tiempo que le recibía la violencia. No, claramente, ella lo viene recibiendo hace un montón de tiempo y ahora lo puede verbalizar, ¿no? Exacto, eso, ahora sí. ¿Y por qué lo verbaliza? Y esto también es importante. Lo verbaliza porque lo que pasó la semana pasada Claro. movilizó un montón de cosas. Sí. O sea, cada vez que matan a una mujer, cada vez que matan a una disidencia, cada vez que hay un ataque de odio, y se te quiebra algo en el cuerpo siendo mujer, siendo disidencia, porque te sentís en una situación de extrema vulneración. No, para nosotras no es, digamos, no es gratis lo que pasa, lo que nos pasa a las mujeres en general, menos a quienes trabajamos en estos temas y tratamos todo el tiempo de rescatar a estas personas de esa situación, darles herramientas, exigirle al Estado que se comporte como el garante de nuestros derechos. Entonces, cuando escuchás estas situaciones y ves y lamentablemente escuchás que son cada vez más cotidianas, cada vez más cercanas, también te pasa por el cuerpo decir, che, bueno, ¿y si me toca a mí? Y si me toca a mí, porque quedó demostrado, lo demostramos con cada informe, la violencia por motivos de género no reconoce ni partido político, ni instrucción educativa, ni situación económica, ni clase social. O sea, de hecho, nosotras en el informe tenemos al menos 22 interseccionalidades que van desde pobre migrante, migrante de otra provincia, consumos problemáticos, embarazadas, miles de interseccionalidades, porque pueblos originarios, porque también eso te da el contexto de dónde están las vulneraciones, digamos. Tal cual. Sí, sin duda. Y a lo largo y ancho del país, digamos, también por lo menos mostraba el mapa. A lo largo y ancho del país. La verdad que la situación es crítica, estamos en emergencia. Yo lo miro y lo vuelvo cuando me lo pasaron al informe, cuando lo cerraron, y el número es 182, y nosotros estamos en 164. Yo dije, o sea, es un montón de un mes al otro. Y esto teniendo en cuenta que nosotras recabamos los datos desde lo que se llaman lo que son las fuentes secundarias, ¿no? Informes de los medios, digitales, gráficos, el territorio, que eso es lo que nos permite estar en todo el país, es la territorialidad. Claro. Hay muchas veces que, de hecho, los primeros reportes de suicidios feminicidas que nosotras empezamos a tener, los tuvimos por el acercamiento de las familias. Claro. La familia nos decía, no, che, mira, porque todo daba la casualidad, vamos a utilizar irónicamente esa frase, que la mayoría de las personas que se suicidaban tenían un consumo problemático, ¿no? Entonces, las parejas que estaban en ese momento decían, que no tomó la pastilla, entonces no se brotó, y siempre era esto, ¿no? La consecuencia del consumo problemático lo que llevaba al suicidio. Y después teníamos la familia diciendo no, porque ella venía sufriendo hostigamiento, ella venía sufriendo violencia, él había abusado sexualmente de ella, o ella venía sufriendo abuso sexual familiar. O sea, empezamos a escuchar a los familiares de esas víctimas, y ahí empezamos a indagar. Entonces dijimos, había mucho más. Acá tenemos que poder ponerle la perspectiva de género, porque una persona que toma la decisión de quitarse la vida, algo nos está diciendo, ¿no? Y entonces, nosotras por eso hablamos de suicidio feminicida, con N, y lo mismo que
feminicidios en contexto de narcocriminalidad, porque ahí lo que nosotras tomamos en nuestra formación del observatorio es a Lagarde, que ella lo que dice, que es es mexicana, ella justamente hace esta disertación, ¿no? Cuando hablamos de femicidios, hablamos de este vínculo más estrecho, más ligado a el odio a la mujer, a la misoginia, el odio al género en general, donde el ataque se produce por esa consecuencia. Y por el patriarcado, ¿no? O sea, de esta cuestión de no, bueno, porque estaba celoso, porque era todo patriarcado, ¿no? Patriarcado y machismo. Entonces, es directo. Pero en este caso, donde hubo violencias previas, como en el caso de los suicidios feminicidas, pero estas víctimas fueron a buscar ayuda del Estado. No había acompañamiento en salud mental, no hay. Seguimos con... Y después, pospandemia, eso es peor. Estaban esperando una respuesta de la justicia, que nunca llegó. Fueron revictimizadas en el sistema judicial, termina siendo insoportable sostener toda esa situación y terminan suicidándose. Entonces, hay la N, claro, lo que da es la cuenta de hay una responsabilidad del Estado porque hay un abandono del Estado. Los feminicidios en contexto de narcocriminalidad también denunciamos esto. Hay un abandono del Estado. Tenemos que poder pensar como sociedad por qué el narcotráfico entra como entra y por qué a determinadas personas en contextos de extrema vulneración, porque esto es así, acuden al narco y no al Estado. Sí, es un fenómeno que ya... Es un fenómeno que se llamó Pablo Escobar en otros países. Que lo hemos visto en otros países y que pasó a ser la tendencia con este gobierno, digamos, ¿no? No era que no pasaba antes, pero sino como que se liberó la posibilidad. Lo que pasa el Estado es que ahora se retira y exacto, aparece... Es una cuestión de movimiento de fuerzas. Es un movimiento de fuerzas. Si el Estado se retira, y si combate a los movimientos sociales y combate a el militante social territorial, ¿no? Con el curro, con esto, con lo otro, con que se abusa, con la tuya, con la mía, con la que no sé quién, si todo eso se degrada. Eso que acabas de decir es clave. Nosotras, nosotras sacamos un informe en septiembre de narcocriminalidad, de femicidios en contexto de narcocriminalidad, que está enfocado principalmente en la ciudad de Rosario. Y justamente lo que plantea ese informe y lo que nosotros decimos es, lo primero que vino a hacer este gobierno fue a perseguir a las organizaciones sociales, ¿no? Sí. Dejó de darle comida a los merenderos. Recuerden que tuvimos meses alimento pudriéndose, porque hacían clientelismo con la comida. Sí, y hace poco Saracho descubrió que no hicieron ninguna auditoría de nadie, Natalia Saracho de la diputada, ¿no? Auditorías totalmente fantasmas. Mentiras, que no existieron, todo. Lo mismo que pasó con la uva, digamos. Exacto, o sea, más falacia, como le gusta decir al señor presidente. Entonces, condenan y persiguen a los militantes y a las organizaciones sociales con un corrimiento total de los barrios. Los centros comunitarios se siguen sosteniendo a pulmón porque la organización no muere, digamos, se achica en todo caso, pero eso hace también que toda esa población se quede sin una contención válida, sin un lugar donde comer, sin un lugar donde ir a guarecerse, digamos, de ir a hablar de sus conflictos, de otras cosas, digamos, se queda sin su comunidad organizada en algún punto. Totalmente, sí, claro. Y ahí es donde se endeudan con financistas, con los narcos, sí. ¿Por qué? Porque no hay changa, porque la guita no alcanza, porque la desocupación crece, no sé de dónde sale esto que hay menos pobres en este gobierno, o sea, los esconden. Sí, están escondidos los menos pobres. Entonces me parece que todo esto hace y siembra un terreno para hoy seguir pensando en esta declaración de emergencia ni una menos, porque estamos en riesgo y hay un riesgo claro en los barrios populares, no solo de Buenos Aires.
en todas las provincias hay barrios carenciados. Totalmente, sí. O villas y también tienen el narcomenudeo dando vuelta. Tal cual, tal cual. Sí, hay una gran Victoria. diferencia en la desocupación entre hombres y mujeres, ¿no? Y ni hablar si esas mujeres tienen hijos y... Tal cual. Les tengo que comentar que estamos repasados de tiempo. Ni quise meter la Para tanda variar. de la radio, que era y media, porque nos quedaríamos mucho tiempo más hablando. Tenemos una entrevista de una situación puntual que vivió un compañero, profesor docente, que recibió bolsas mortuarias justo en la previa de una actividad con el padre Paco. Sí, trabajando temas de trata y prostitución. Exacto. Así que tenemos ese compromiso. Pero Victoria, nos queda Cuando quieran. nos queda poco tiempo. Nos queda chico Hay el que hacer programa uno para entero. que vengas. Así que yo a mí no me queda más cómo arreglo esto y cómo soluciono esto, es que estás invitada al próximo programa. Al próximo miércoles a que te vengas. Pero y que tiene que sigamos estar acá a las profundizando. 4 y se tiene que ir a las Claro, 5. claro. No podemos jugar con el tiempo. No hay canción, no hay nada. Está bien, lo hacemos. Lo entiendo porque nos pasa si a lo podés, nosotros si igual. lo podés hacer bien, si no el otro miércoles no hay problema. Lo coordinamos. Pero lo sí, coordinamos. me parece Una parece- nueva visita para seguir profundizando sobre este informe. Me quedan un montón de Totalmente. cosas que surgieron No, pero de está la bien. lectura. Me parece importante darle el espacio al compañero, sobre todo por esto, ¿no? Y denunciar una vez más que esto, no quiero dejar de decirlo. La trata y el narcotráfico son delitos federales. Sí, claro. Son delitos federales, le corresponde al gobierno nacional, a la señora Patricia Bullrich, que ahora está en campaña y en este momento gaseando a jubilados y jubiladas. Tal cual. Nosotras vemos todo el tiempo en el Congreso, ¿no? El andamiaje de seguridad que ponen, y sin embargo los narcos están en nuestros barrios, caminan por nuestras calles. Para Patricia Bullrich existen los narcos jubilados y los compañeros de campaña. Claro, y los narcos, narcomédicos del Garraham, y los tiene al lado, digamos, ¿no? Por eso. Y vayamos a saber si no es parte ella también de este tipo de actividad. Victoria, te tenemos que despedir. Por favor. Lo hacemos en contradicción. No estamos de acuerdo con despedirte, pero no nos queda más remedio que Muchas asumir los gracias. compromisos. Nosotros tenemos que ir a una pequeña tanda ahora para dar espacio para poder comunicarnos con este compañero y te volvemos a Por convocar. estoy a disposición. Muchas Dale. gracias por esto. Bueno, gracias por estar acá, por tu tiempo y por tus Y reflexiones. por venir. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Dale. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso,
Solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Estás escuchando. En el aire de Caput. Serendipia, un hallazgo afortunado. Vamos viendo. Muy bien, seguimos en Serendipia y vamos rapidito con esta información, porque en el día de ayer el profesor de historia Nicolás Monge encontró en el jardín de su casa un envoltorio de bolsas negras que simulaban un cuerpo. Un claro intento de acallar las voces jóvenes que todos los días le brindan herramientas a sus alumnos para pensar en uno de los actos más revolucionarios que existen. Repudiamos estos mensajes mafiosos e intimidantes y acompañamos a Nicolás Monge, en este caso en el Partido de la Costa. Saludamos a él y vamos a esperar que este hecho se esclarezca y se termine de una vez con la violencia en general y la violencia política en particular. Pero para eso estamos en comunicación con Nicolás Monge. Él es profesor de historia, vicerrector de FUPE, Fundación Universitaria Popular de Escobar, y militante político a nivel local. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, chicos? Todo bien. Bien, acá andamos. Bueno, preparando ya de vuelta las clases, siguiendo el cronograma. Me imagino. Bueno, nunca para, ¿no? No, nunca se frena esa vocación. No, tal cual. Contanos, Nicolás, ¿cómo fue tus sensaciones? Contanos este hecho que informábamos. No, la realidad es que, bueno, en principio impactante, digamos, porque, bueno, no es la primera vez que pasa algo así en Argentina. A mí me hizo acordar mucho cuando fue en la época de la pandemia, los muñecos que estaban en las casas rosadas, colgados, me hizo recordar mucho ese episodio. Pero bueno, nada, esto también se da en el marco de que nosotros con los vecinos, y además yo soy docente del Plan Fines, tenemos mucha relación con la comunidad, y bueno, la comunidad también se está organizando, tenemos proyectos de acción y bueno, estamos organizando a los vecinos, y bueno, creo que eso es lo que molesta. Hay sectores de la sociedad sectores rancios que tienen esas prácticas para intimidar, disciplinar, así que bueno, pero nosotros seguimos, ahora el sábado tenemos una olla popular y tenemos un cine debate. Así que estamos con eso, y las clases, ¿no? Obviamente. No es algo que nos va a adelantar. Recién hablaste de que te recordaba a un hecho que sucedió en Democracia, que fue el acto asqueroso de violencia que hubo, que se colgaron esas bolsas. Pero a mí me recordó tanto a la dictadura, ¿no? Este modo de amenaza, de dar un mensaje de silencio, ¿no? Me pareció... horrible cuando vi. Sí, a ver, es algo que yo lo puse en evidencia porque, bueno, como docente no podemos naturalizar, porque hay varias versiones, ahora que fue una broma, pero bueno, así fuera cual fuera el hecho, me parece que no se puede naturalizar una bolsa mortuoria en el patio de la casa de un docente, digamos. No, creo que eso es repudiable, así que bueno, nada, por el caso de la investigación yo dejé que actúe la justicia y la justicia está investigando, así que bueno, desde el lado de la denuncia dejo que mis abogados sigan el camino, pero bueno, nosotros seguimos, ya te digo, el 18 permito que estoy en este espacio para promover que el 18 de octubre traemos al padre Paco y a un antropólogo para hablar justamente de esto, ¿no? De los valores de la comunidad y los derechos humanos. Sí, lo vi hay la un publicación. Conversatorio, ¿no? Sí. De la militancia. Y que va a participar el rector, ¿no? De FUPE. Exactamente, sí. Mirá, y agrupaciones políticas de todo el Partido de la Costa. Entonces, bueno, también tiene que ver un poco con eso. Entonces, nada, nosotros seguimos construyendo desde el amor, obviamente siempre teniendo cuidado con los compañeros, pero bueno, vamos a seguir, digamos, también es el mensaje que queremos dar desde acá. Perfecto. Y esa actividad, digamos, ya se estaba difundiendo, digamos, ¿no? O sea,
había Sí, como, sí, sí. digo, me quiero quedar como con el hecho, no quiero quedarme en que podría haber sido una broma, porque ese tipo de broma me parece que es como una salida fácil al tema, no, sin duda que atrás de eso hay otro tipo de bromas si se quieren hacer, Sí. me parece, pero obviamente lo tenés muy relacionado con esta actividad del 18 de octubre. Y sí, a ver, estamos tocando o estamos poniendo en debate algunas cuestiones que hoy, como está la sociedad, desde el presidente para abajo, está naturalizado el odio, las contestaciones violentas, digamos, en las aulas nos damos cuenta, y en la educación en particular, eso es una moneda corriente. Obviamente, como docentes, nosotros peleamos y militamos la educación para que eso se revierta. Tal cual. Así que... Y estás en una zona donde tal vez la cuestión de hay como una cuestión conservadora en todo lo que es la zona de la costa, digamos, el partido de la costa, ¿no? En general. Y yo me encuentro en Aguas Verdes, que digamos es la primera vez que se va a hacer un conversatorio militante de esas características, ¿no? Hablando de los derechos humanos, los valores, creo que por ahí es un poco eso, ¿no? Por ahí va la cosa, me parece, que empiezan a moverse estructuras que tal vez molestan, ¿no? Molestan, incomodan, pueden interpelar, pueden tener consecuencias que afecten a otros en el sentido de su situación conservadora, ¿no? De su situación de que todo quede quieto, en silencio. Exactamente, No pero haya bueno, discusión. nosotros también desde la militancia y desde educación llamamos al diálogo, ¿viste? Nosotros no vamos y bueno, que la investigación se encargue de la justicia. Pero bueno, ese es el mensaje también como que queremos dar, digamos, también resaltar esto para que no quede naturalizado y también resaltar que nosotros vamos a seguir construyendo desde el amor, desde la militancia de los derechos humanos y obviamente desde el diálogo, porque creo que eso es importante a veces. Creo que acá se perdió todo tipo de diálogo y un reconocimiento del otro. No hay un reconocimiento del otro, sino que hay un odio al otro. Así que bueno, nada. Eso es lo que... Bueno. Nico, ¿te gustaría repetir la invitación a este conversatorio para la audiencia? Dale, es el 18 de octubre en Aguas Verdes a las 5 de la tarde. Muy bien. Perfecto, entonces. Bueno, te mandamos un cálido abrazo desde nuestro programa, desde Serendipia, aquí, desde Radio Caput. Y bueno, vamos a seguir de cerca, quedamos conectados para, bueno, en cualquier momento volver a repetir una instancia de salir al aire y intercambiar, conversar y charlar. Difundir cualquier actividad. Buenísimo, muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias porque, nuestra solidaridad con esta situación y arriba los que luchan y a recobrar las fuerzas y bueno, y a cuidarse también, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, muchas abrazo Muy entonces. bien. Chao. Muy bien. Bueno, se nos va el programa. Tremendo programa con la visita en el estudio de Victoria Aguirre. ¿Hacemos un reclamo en vivo a Caput para que nos dé 2 horas? Sí, no, ya nos dijeron. Tenemos que arrancar en febrero. No podemos arrancar en abril. Son muchas cosas. No, acá, Scaloni, el Scaloni de Caput, viste que viste, maneja bien los tiempos. No, ahí me golpeó feo. Yo en verano en Capital no vengo. ¿Viste? No, olvídate, yo soy del campo, yo quiero aire, árbol. Venir acá que haya cemento. Muy bien. Bueno, Agus, un gustazo haber compartido otro programa más contigo. Le mandamos un gran abrazo a Daniel Roca, que se debe haber visto todo lo que estaba viendo, lo siguió mirando. Y nos reencontramos. No se vayan de la tarde de Caput. La Marce en coche, ahora en minutos. Y luego la 19, ¿qué tenemos? Terrible programón, ahora y siempre, con un invitado especial. Van a estar las Ana y ¿cómo sería? Y Lozano. Así que las Anas y los Sanos. Así que terrible programón de la tarde de Caput.
Así que no se vayan, quédense y nosotros nos reencontramos ¿cuándo? El próximo miércoles a las 5 de la tarde, acá en Radio Caput. Bueno, yo hasta la próxima. siempre lloré por no reír, pero no me queda más memoria y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír, pero no me queda más memoria y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé.